Vive despierto. Presenta. Capítulo 4. Llegando a conocerte. La búsqueda de tu rostro original. Diagnóstico. Debe entenderse la palabra personalidad. Viene de persona, que significa máscara. En la antigua Grecia los actores de teatro usaban máscaras, las cuales eran llamadas persona, pues el sonido venía de dentro de la máscara. Sona significa sonido. La audiencia veía máscaras y de atrás de la máscara venía el sonido. De la palabra persona viene la palabra personalidad. Toda personalidad es falsa. Las buenas personalidades, las malas personalidades, la personalidad de un pecador o de un santo, todas son falsas. Puedes tener puesta una máscara bonita o una máscara fea, no hace ninguna diferencia. Lo importante es tu esencia. La personalidad también es una parte necesaria del crecimiento. Es como si atrapas un pez en el mar y lo dejas en la orilla, el pez regresará al mar. Por primera vez sabrá que siempre ha vivido en el mar. Por primera vez sabrá que el mar es su vida. Hasta ese momento, antes de que fuera atrapado y dejado a la orilla del mar, tal vez jamás hubiera pensado en el mar. Puede haber sido absolutamente ignorante de la existencia del mar. Para conocer algo primero tienes que perderlo. Para tener conciencia del paraíso primero tienes que perderlo. A menos que lo pierdas y lo recuperes, no entenderás su belleza. Adán y Eva tuvieron que perder el jardín del Edén. Es parte del crecimiento natural. Solo dejando el hermoso jardín de Dios, Adán puede llegar un día a ser Cristo, puede regresar. Adán dejando el Edén es justo como el pez siendo atrapado y dejado en la orilla, y Jesús es el pez regresando al agua. La gente primitiva, por ejemplo, tiene algo en común con los niños muy pequeños. Son hermosos, espontáneos, naturales, pero también inconscientes de lo que son. No están al tanto de sí mismos para nada. Viven alegremente pero su alegría es inconsciente. Primero tienen que perderla. Tienen que civilizarse, educarse, aprender cosas. Tienen que convertirse en una cultura, una civilización, una religión. Tienen que perder toda su espontaneidad, tienen que olvidarse de su esencia y de repente un día empiezan a extrañarla. Tiene que ser así. Eso está sucediendo en todo el mundo, y está sucediendo en tan gran medida porque es la primera vez que la humanidad se está civilizando realmente. Cuanto más civilizada es una nación, mayor es la sensación de falta de sentido. Los países atrasados todavía no la tienen, no pueden. Para tener esa sensación de vacío interior, falta de sentido, absurdo, uno tiene que volverse muy civilizado. Por eso estoy a favor de la ciencia, porque ayuda al pez a ser dejado en la orilla, y una vez que está en la orilla y lo quema el sol, siente la arena caliente y el pez empieza a sentirse sediento. Nunca antes había tenido sed. Por primera vez extraña el océano a su alrededor, a lo fresco, al agua que le da la vida. Se está muriendo. Esa es la situación del hombre civilizado, el hombre educado. Se está muriendo. Ha surgido mucha investigación. Queremos saber qué debería hacerse, cómo puede uno entrar otra vez en el océano de la vida. En los países atrasados, como por ejemplo la India, no hay esa sensación de falta de sentido. Aunque algunos pocos intelectuales indios escriban acerca de ella, sus escritos no tienen profundidad porque no corresponden a la situación de la mente del indio. Unos pocos intelectuales indios escriben sobre la falta de sentido, el absurdo, casi de la misma manera que Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Jaspers, e Heidegger han leído acerca de ellos y tal vez hayan visitado el occidente y empiezan a hablar de falta de sentido, náusea, absurdo, pero suena falso. He hablado con intelectuales indios. Suenan falsos porque no es su propio sentir, es prestado. Es Soren Kierkegaard hablando a través de ellos, es Friedrich Nietzsche hablando a través de ellos. No es su propia voz. No están realmente al tanto de lo que está diciendo Soren Kierkegaard. No han sufrido la misma angustia. El sentimiento es extraño, extranjero. Lo han aprendido como loros. Hablan sobre eso pero toda su vida dice y muestra otra cosa. Lo que dicen y lo que su vida muestra es diametralmente opuesto. Es sumamente raro que algún intelectual indio llegue a suicidarse, yo nunca lo he escuchado, pero muchos intelectuales occidentales se han suicidado. Es muy raro cruzarse con un intelectual indio que haya enloquecido. Es un fenómeno muy común en Occidente, muchos intelectuales han enloquecido.
Los verdaderos intelectuales casi invariablemente han enloquecido. Es su experiencia vital. La civilización alrededor y la personalidad hipertrofiada se han convertido en una cárcel. Los están matando. El solo peso de la civilización es excesivo e insoportable. Están siendo sofocados, no pueden respirar. Incluso el suicidio parece ser una liberación, o si no pueden suicidarse, la locura parece ser una vía de escape. Por lo menos al enloquecer uno se olvida de la civilización y de toda la falta de sentido que conlleva el nombre de civilización. La locura es un escape de la civilización. Pero sentir que en el fondo la vida no tiene sentido es estar en una encrucijada. Puedes escoger el suicidio o bien sandas. Puedes escoger la locura o bien la meditación. Es un punto decisivo. Toda personalidad es falsa. Hay una esencia interior que no es falsa, que traes al nacer, que siempre ha estado ahí. Alguien le preguntó a Jesús, ¿sabes algo acerca de Abraham? Jesús respondió, antes de que Abraham jamás fuera, yo soy. Ahora, qué afirmación tan absurda pero con un significado tan abrumador. Abraham y Jesús, hay un buen trecho entre ellos. Abraham precedió a Jesús por casi 3000 años y Jesús dice, antes de que Abraham jamás fuera, yo soy. Está hablando de la esencia. No está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Está hablando de lo eterno. No está hablando sobre lo personal sino acerca de lo universal. La gente se dice que a menos que llegues a conocer el rostro original que tenías aún antes de que tu padre naciera, no te iluminarás. ¿Cuál es ese rostro original? Incluso antes de que tu padre naciera tú lo tenías y lo tendrás de nuevo cuando hayas muerto y tu cuerpo haya sido quemado y no quede nada sino cenizas, la tendrás otra vez. ¿Cuál es ese rostro original? La esencia, llámala el alma, el espíritu, el yo interior. Esas palabras significan lo mismo. Naces como una esencia, pero permaneces como una esencia sin que la sociedad te cree una personalidad, permanecerás como animal. Ha sucedido con alguna gente. Por ejemplo, un niño fue encontrado en alguna parte del norte de la India cerca del Himalaya. Un niño de 11 años que había sido criado por lobos, un niño lobo. Por supuesto, los lobos solo pueden darle personalidad a un lobo. Entonces el niño era humano, la esencia estaba ahí, pero tenía la personalidad de un lobo. Ha sucedido en muchas ocasiones. Los lobos parecen ser capaces de criar niños humanos. Parecen tener cierto amor, cierta compasión por los niños humanos. Esos niños no tienen nada de la corrupción que la sociedad humana imprime sin remedio. Sus seres no están contaminados, son esencia pura. Son como peces en el océano. No saben quiénes son. Además, es muy difícil darles una personalidad humana una vez que han sido criados por animales. Es un trabajo demasiado difícil. Casi todos los niños han muerto en el intento. No pueden aprender maneras humanas, es demasiado tarde. Ya han sido moldeados. Se han convertido en personalidades fijas. Han aprendido cómo ser lobo. No conocen ninguna moral, no conocen ninguna religión. No son hinduistas, cristianos, mahometanos. No se preocupan por Dios. Nunca han escuchado hablar de él. Todo lo que conocen es la vida de un lobo. Si la personalidad humana es una barrera, solo es una barrera si te adhieres a ella. Tiene que ser atravesada. Es una escalera, un puente. Uno no debe hacer su casa en el puente, es verdad, pero uno tiene que pasar por él. La personalidad humana es parcial. En una sociedad mejor les daremos personalidades a los niños, pero también la capacidad de deshacerse de ellas. Eso es lo que falta en este momento. Les damos personalidades demasiado rígidas, de manera que quedan encapsulados, aprisionados, y nunca les damos una manera de deshacerse de ellas. Es como darle a un niño una armadura y no decirle para nada cómo quitársela, cómo tirar las partes una vez que haya crecido. Lo que estamos haciendo con los seres humanos es exactamente lo que se hacía en la antigua China con los pies de las mujeres. Desde que eran niñas pequeñas se les ponían zapatos de hierro, de manera que sus pies nunca crecían, permanecían chiquitos. Los pies pequeños eran muy queridos, muy apreciados. Solo las familias aristocráticas podían darse ese lujo, pues era casi imposible para la mujer hacer cualquier cosa.
La mujer no podía ni siquiera caminar correctamente, los pies eran demasiado pequeños para sostener al cuerpo. Estaban deformados y la persona tenía que caminar con ayuda. Una mujer pobre no podía darse ese lujo, así que los pies pequeños eran un símbolo de aristocracia. Podemos reírnos de eso, pero seguimos haciendo lo mismo. Hoy día en Occidente las mujeres caminan con unos zapatos tan absurdos, esos tacones altos. Está bien si lo haces en un circo, pero esos tacones altos no son para caminar. Sin embargo, son apreciados, pues cuando una mujer camina con tacones altos se vuelve más atractiva sexualmente. Las nalgas salen de manera más prominente. Además, al ser difícil caminar, sus nalgas se mueven más de lo que lo harían normalmente. Eso se acepta, está bien. En otras sociedades causará risa. En todo el mundo las mujeres usan sostenes, y creen que es muy convencional y muy tradicional. De hecho, un sostén hace que la mujer se vea más sensual. Es solo darle a su cuerpo una forma que no tiene. Es para ayudarla a que sus senos se mantengan y parezcan muy jóvenes, para que no cuelguen. Sin embargo, las mujeres de sociedades tradicionales, que insisten en que las mujeres deben usar sostenes, piensan que son muy religiosas y ortodoxas. Simplemente se están engañando. El sostén es un artefacto sexual. Justo como el sostén, hay unas pocas sociedades primitivas que usan cosas extrañas. Los labios se hacen más grandes y gruesos. Desde la primera infancia se cuelgan pesos en los labios de manera que se vuelvan más gruesos, grandes. Ese es un símbolo de una mujer muy sexual. Por supuesto que labios más gruesos y grandes pueden dar un mejor beso. En algunas sociedades primitivas el hombre incluso utilizaba una funda para sus órganos genitales de manera que parecieran más grandes, justo como las mujeres usan sostenes. Ahora, nos reímos de esa gente, pero es la misma historia. Incluso las personas más jóvenes en todo el mundo están usando pantalones muy apretados. Eso es solo para mostrar los genitales. Sin embargo, una vez que algo es aceptado, nadie le hace el menor caso. La civilización no debería convertirse en un cercado rígido. Es absolutamente necesario que tengas una personalidad, pero debes tener una personalidad que pueda ponerse y quitarse con facilidad, como ropa suelta, no como piezas de acero. El algodón bastará para que puedas ponértelo y quitártelo. No necesitas tenerlo puesto siempre. Eso es lo que yo llamo una persona de entendimiento. Uno que vive con su esencia pero en lo que se refiere a la sociedad se maneja con una personalidad. Usa la personalidad. Es el señor de su propio ser. La sociedad requiere que se tenga una cierta personalidad. Si llevas tu esencia a la sociedad, estarás creando problemas para ti y para otros. La gente no entenderá tu esencia. Tu verdad puede ser demasiado amarga para ellos, tu verdad puede ser demasiado perturbadora. No hay necesidad. No necesitas ir desnudo por la sociedad, puedes llevar ropa. Pero uno debe poder andar desnudo en su propia casa, jugando con sus hijos, tomándote una mañana de verano en el jardín, en el prado, uno debe poder estar desnudo. No hay necesidad de ir desnudo a la oficina. La ropa está perfectamente bien. No necesitas exponerte a todos y cada uno. Eso sería exhibicionismo, y sería otro extremo. Un extremo es que la gente no pueda ni siquiera irse a la cama sin ropa y otro extremo es que haya monjes jainas caminando desnudos en el mercado o sadhus hinduistas desnudos. Además, lo extraño es que esos jainas y esos hinduistas objetan que las mujeres de Occidente lleven los brazos desnudos, les parece que no llevan ropa adecuada. Ahora, en un país caliente como la India, la gente que viene de Occidente encuentra realmente difícil llevar puesta mucha ropa. Le parece tan absurdo al viajero occidental ver indios con saco y corbata en este clima. Se ve tan absurdo. Está bien en Occidente, hace frío y la corbata protege, pero en la India es como un intento de suicidio. En Occidente está bien ponerse calcetines y zapatos, pero en la India. Sin embargo, la gente tiende a imitar. Anda todo el día con calcetines y zapatos en un país caliente. La vestimenta occidental no es adecuada para la India, pantalones apretados, saco, corbata y sombrero, y simplemente, hace que te veas ridículo. En la India se necesita ropa holgada. Pero tampoco hay necesidad de irse al otro extremo. Empezar a correr desnudo, andar desnudo en bicicleta por el mercado.
Crearía problemas innecesarios a ti y a otros. Uno debe ser natural, y con ser natural quiero decir que uno debe ser capaz de ponerse la personalidad cuando sea necesario, en la sociedad. Funciona como un lubricante, ayuda pues hay miles de personas. Se necesitan los lubricantes, pues si no la gente estaría en conflicto constantemente, chocando unos con otros. Los lubricantes ayudan, hacen que tu vida se deslice con suavidad. La personalidad sirve cuando te estás comunicando con otros, pero es una barrera cuando empiezas a comunicarte contigo. La personalidad sirve cuando te relacionas con seres humanos. Es una barrera cuando empiezas a relacionarte con la existencia misma. Prescripciones. La luz interior. Todo niño en el vientre de su madre está lleno de luz. Es una luz interior, un brillo interior. Empero, cuando el niño nace y abre los ojos y ve el mundo, los colores, la luz y la gente, lentamente va cambiando el patrón. Olvida mirar hacia adentro, se interesa demasiado por el mundo exterior. Se ve absorbido de tal manera que, muy lentamente, se le va olvidando que puede mirar hacia adentro. En la meditación, uno tiene que volverse a conectar con esa fuente interna de luz, olvidarse de todo el mundo e ir hacia adentro, sintonizarse con su interior, como si el mundo hubiera desaparecido, como si no existiera. Por lo menos una hora cada día uno tiene que olvidar al mundo por completo y ser solo uno mismo. Entonces, lentamente, se vuelve a dar la antigua experiencia. Ese momento, cuando se llega a conocer la luz interior, es tremendo, pues ahora se ha visto el mundo y su variedad, se han visto todos los sonidos. Después de todo eso, ver el silencio interno y la pureza de la luz es una experiencia totalmente diferente. Además, nutre tanto, revitaliza tanto, es la fuente del néctar. Entonces, esta puede ser tu meditación por las noches, temprano en la mañana o cuando tengas tiempo. Mientras más fácil sea olvidarse del mundo, como tarde en la noche, cuando ya no hay tráfico, la gente se ha ido a dormir y todo el mundo ha desaparecido por acuerdo propio, más fácil será entrar. También puede ser temprano en la mañana, cuando la gente todavía está dormida. Sin embargo, una vez que empieces a ver la luz interior, podrás verla en cualquier momento. En el mercado, a mediodía, podrás cerrar los ojos y verla, y aunque sea solo por un momento, es tremendamente relajante. Empieza haciéndolo en la noche. Solo siéntate en silencio durante una hora mirando hacia adentro, observando y esperando a que explote la luz. Un día explotará. No vas a crearla, solo vas a redescubrirla. Da lugar a la alegría. Conocerse a uno mismo es muy elemental. No es difícil, no puede serlo. No necesitas aprender nada para saber quién eres, solo tienes que desaprender algunas cosas. La primera, tienes que desaprender que te importen las cosas. La segunda, tienes que desaprender que te importen los pensamientos. La tercera cosa se da por sí sola, ser testigo. La clave es, primero, empezar a observar las cosas. Sentado en silencio, mira un árbol y mantente observador. No pienses en él. No digas, ¿qué tipo de árbol es? No juzgues si es hermoso o feo. No digas es verde o está seco. No crees ondas de pensamientos alrededor de eso, solo mira el árbol. Puedes hacerlo donde sea, observando cualquier cosa. Solo recuerda algo, cuando el pensamiento venga, hazlo de lado. Aviéntalo hacia un lado y sigue viendo lo que veías. Al principio será difícil, pero después de un tiempo empezarán a darse intervalos en los que no hay pensamiento. Encontrarás que surge una gran alegría a partir de esa sencilla experiencia. No ha pasado nada, es solo que los pensamientos no están ahí. El árbol está ahí, tú estás ahí y entre ambos hay espacio. El espacio no está lleno de pensamientos. De repente hay una gran alegría sin razón aparente, sin razón alguna. Has aprendido el primer secreto. Esto debe usarse de una manera más sutil. Los objetos son toscos, por eso digo que comiences con un objeto. Puedes sentarte en una recámara, mirar una fotografía. Lo único que hay que recordar es no pensar en ella. Solo mira sin pensar. Lentamente empezará a suceder. Mira la mesa sin pensar y poco a poco la mesa está ahí, tú estás ahí, no hay ningún pensamiento entre ambos. Y repentinamente, alegría. La alegría es función del no pensar. La alegría ya está ahí.
Está reprimida por tantos pensamientos. Cuando los pensamientos no están, sale a la superficie. Comienza con lo tosco. Después, cuando hayas entrado en sintonía y hayas empezado a sentir momentos en que los pensamientos desaparecen y solo los objetos están ahí, haz lo que sigue. Cierra los ojos y observa cualquier pensamiento que pase, sin pensar en el pensamiento. Surge algún rostro en la pantalla de tu mente o se mueve una nube o cualquier cosa. Solo obsérvala sin pensar. Esto será un poco más difícil que lo primero porque las cosas son más toscas, los pensamientos son muy sutiles. Además, si ha sucedido lo primero, sucederá lo segundo. Solo se necesita tiempo. Observa el pensamiento. Después de un rato, puede suceder después de semanas, puede suceder después de meses o puede tomar años, depende del empeño y la entrega con que lo hagas. Entonces un día, de repente, el pensamiento ya no está ahí. Estás solo. Surgirá una gran alegría, 1000 veces mayor que la primera, que surgió cuando el árbol estaba ahí y el pensamiento había desaparecido. 1000 veces. Será tan intensa que estarás desbordante de alegría. Este es el segundo paso. Cuando esto empiece a suceder, haz la tercera cosa. Observa al observador. Así, ya no habrá objeto. Se han desechado los objetos, y los pensamientos. Estás solo. Entonces simplemente observa al observador, sé testigo de que estás siendo testigo. Nuevamente será difícil en un principio porque solo sabemos cómo observar algo, un objeto o un pensamiento. Incluso un pensamiento cuando menos es algo que observar. En ese momento no habrá nada, será el vacío absoluto. Solo queda el observador. Tienes que volverte hacia ti. Esta es la llave más secreta. Simplemente sigue estando ahí solo. Descansa en esa soledad y llegará un momento en que suceda. Tiene que suceder. Si han sucedido las dos primeras cosas, sucederá la tercera. No te preocupes por ella. Cuando esto pase, por primera vez sabrás qué es la alegría. No es algo que te esté sucediendo y pueda irse. Eres tú en tu ser auténtico, es tu ser verdadero. Entonces no desaparece. No hay manera de perderla. Has llegado al hogar. Tienes que desaprender cosas, pensamientos. Primero observa lo tosco, después observa lo sutil y después observa lo que está más allá de lo tosco y de lo sutil. ¿Todavía estás aquí? El maestro Zen Obaku preguntaba todas las mañanas. Obaku, ¿todavía estás aquí? Sus discípulos decían, si te escucha la gente de fuera pensará que estás loco. ¿Por qué haces eso? Él decía, porque de noche me olvido de todo, una mente silenciosa sin sueños ni pensamientos, cuando me despierto tengo que recordarme a mí mismo otra vez que Obaku está aquí. ¿A quién le puedo preguntar? Solo puedo preguntármelo a mí. Obaku, ¿todavía estás aquí? Y él mismo se respondía, sí, señor. Uno debe tener un respeto profundo hacia sí mismo. Más que repetir los nombres de Rama y Krishna, es una disciplina muy buena preguntarte a ti mismo. Pronuncia tu nombre y pregunta, ¿todavía estás aquí? Que no te preocupes si alguien te escucha, y respóndete, sí, señor. Si puedes hacerlo, te sorprenderás de que sigue un gran silencio. Cuando dices, ¿todavía estás aquí? Y dices sí, señor. Después sigue un gran silencio. Es también un recuerdo de tu propio ser, y un respeto, una gratitud de que se te ha dado un día más, de que el sol va a salir otra vez, de que por un día más podrás al menos ver a las rosas florecer. Nadie lo merece pero la vida, en su abundancia, sigue vertiéndolo sobre ti. Encuentra tu propio sonido. Empieza a sentir que surge un sonido de tu garganta como un gemido, un gruñido o un tarareo. Siente surgir el movimiento del sonido. Si te dan ganas de emitir algún ruido, hazlo de corazón. No seas tímido ni evites dejarte ir. Si tu cuerpo empieza a moverse o vibrar, permítelo. Deja que el sonido te posea. En tu ser hay un gran sonido como reserva y a veces quiere explotar. A menos que explote, tú no te sentirás ligero. Tienes que ayudarle. Quiere nacer y tú quieres que te posea. Es la única manera en que puedes ayudarlo. Nuestro ser básico está constituido por sonido. Ese es uno de los más antiguos entre los grandes descubrimientos referentes al ser humano. A menos que participes, tu propio sonido no puede empezar a funcionar.
No puede funcionar por el solo hecho de que lo escuches. Tiene que volverse activo, móvil y vivo. Entonces empieza a tararear y a cantar. Todas las mañanas levántate muy temprano, a las 5, antes del amanecer, y durante media hora solo canta, tararea, gime y gruñe. Esos sonidos deben ser existenciales, no tener significado. No deben tener significado, sino existencia, no significado. Disfrútalos, nada más. Ese es el significado. Muévete. Deja que sea en honor al sol naciente y no te detengas hasta que el sol haya salido. Esto te mantendrá en un cierto ritmo durante todo el día. Estarás en sintonía desde temprano y verás que el día es diferente. Serás más amoroso, más comedido, más compasivo, más amigable, menos violento, menos enojón, menos ambicioso y menos egoísta. Si tienes ganas de bailar, baila. Si quieres mecerte sentado, hazlo. Lo importante es que tú ya no tienes el control, el sonido te controla. Observa los huecos. Comienza haciendo una pequeña meditación de respiración. Siéntate en una almohada de manera que tus nalgas queden un poco por encima de tus rodillas. Entonces endereza la columna. Mece un poco el cuerpo y siente dónde queda perfectamente balanceado. Detente ahí. Empieza a moverte en círculos pequeños, cada vez más y más pequeños, solo para sentir cuál es el lugar correcto, donde deberías estar. Cuando llegues a sentir que tu espina está en la posición más derecha, que estás en el estado más balanceado y conectado en línea recta con el centro de la tierra, sube un poco la barbilla de manera que las orejas queden en línea recta con los hombros. Cierra los ojos y observa tu respiración. Primero, la inhalación. Siente cómo entra por las fosas nasales. Síguela hacia abajo hasta el fondo. En el fondo, llega un momento en que la inhalación es completa. Solo un instante, cuando la inhalación ha terminado y hay un espacio de tiempo. Después de ese espacio empieza la exhalación, pero entre la inhalación y la exhalación hay un pequeño intervalo. Ese intervalo es de un valor inmenso. Eso es el equilibrio, la pausa. Nuevamente sube con la exhalación, recorre todo el camino. Se da el mismo espacio en el otro extremo. La exhalación ha terminado y tiene que empezar la inhalación. Entre ambas hay otra vez un intervalo. Observa ese intervalo. Durante 1 o 2 minutos solo observa la respiración entrando y saliendo. No hace falta que respires de ninguna manera particular, solo respira naturalmente. No tienes que respirar profundamente. No debes cambiar en absoluto tu respiración, solo tienes que observarla. Después de 1 o 2 minutos de hacerlo, empieza a contar. Cuenta 1 cuando inhales. No cuentes cuando exhales, solo debe contarse la inhalación. Llega a 10 y después regresa. Otra vez de 1 a 10, otra vez de 1 a 10. A veces puedes olvidarte de observar la respiración, entonces regresa a observarla. Otras puedes olvidarte de contar o puedes seguir contando más allá de 10, 11, 12 y 13, entonces empieza otra vez desde 1. Debes recordar esas dos cosas. Observar, y en particular los intervalos, los dos intervalos, el de arriba y el de abajo. La experiencia del intervalo eres tú, es tu núcleo interior, es tu ser. Y cuenta pero no pases de 10 y regresa a 1, y solo cuenta la inhalación. Esto ayuda a la toma de conciencia. Tienes que estar consciente, pues si no empezarás a contar la exhalación. Tienes que estar consciente para contar solo hasta 10. Esto es solo para ayudarte a permanecer alerta. Tienes que hacerlo de 20 a 30 minutos diarios. Si disfrutas esta meditación, sigue haciéndola. Es de un valor inmenso. Siéntete como un dios. La idea de ser un dios puede ayudarte inmensamente. Solo empieza a vivir de esa manera. Camina como un dios, camina como lo harías si fueras un dios, y verás que repentinamente se dan muchos cambios en tu energía. Siéntate como un dios, habla y compórtate como un dios, pero siempre recuerda que tú eres un dios y el otro también lo es. Mira a un árbol como si tú lo hubieras creado. Eres un dios y el árbol también. Pronto verás, una vez que hayas creado el clima y la idea haya quedado realmente enraizada, que respiras diferente, amas diferente, hablas diferente y te relacionas de manera diferente. Ese clima cambiará todo lo que te rodea. Vuelve a vivir la infancia.
Un niño requiere todo tipo de protecciones, pero tarde o temprano deja de necesitarlas. No obstante, esas protecciones permanecen arraigadas y se mantienen, e inevitablemente hay un conflicto entre la estructura y la conciencia. Entonces solo hay dos caminos. Uno es no permitir que la conciencia crezca. Así estás perfectamente cómodo, pero esa comodidad es como la muerte y además tiene un gran costo. La otra posibilidad es romper la estructura. Es fácil hacerlo si eres amigable, comprensivo, amoroso y agradecido hacia esa estructura porque te ha ayudado hasta ahora, te ha protegido. Toda nuestra vida debe convertirse solo una historia de comprensión. Nada de miedo, nada de enojo. No hace falta. Son obstáculos innecesarios para la comprensión. Puedes hacer dos cosas que te ayudarán. Todas las noches, antes de acostarte, siéntate en la cama y apaga la luz. Vuélvete un niño pequeño, tan pequeño como puedas conseguirlo, como puedas recordar. Tal vez 3 años, porque esa parece ser la memoria más antigua. Más atrás se te ha olvidado casi por completo. Vuélvete un niño de 3 años. Todo está oscuro y el niño está solo. Empieza a llorar, balanceate y balbucea cualquier sonido, cualquier palabra sin sentido. No deben tener sentido, pues siempre que se lo encuentres, empezarás a controlar y a censurar. No hace falta que tenga sentido. Cualquier cosa sirve. Balanceate, llora, chilla y ríe. Enloquece y déjate llevar. Te sorprenderás. Comenzarán a aparecer muchos sonidos, a llegar a la superficie. Pronto te adentrarás y se convertirá en una meditación espectacular, apasionada. Si vienen gritos, grita, solo disfrútalo por la diversión pura que causa, de 10 a 15 minutos. Después duérmete. Con la simplicidad y la inocencia de un niño, duérmete. Esa será una de las cosas más importantes para derretir toda la estructura que hay alrededor de tu corazón y volver a ser un niño. Esto es para la noche. Durante el día, siempre que encuentres una posibilidad, si estás en la playa, corre como un niño o empieza a recolectar conchas y piedras de colores. Si estás en el jardín, conviértete otra vez en un niño. Empieza a correr tras las mariposas. Olvida tu edad, juega con los pájaros o con los animales, y siempre que encuentres niños, mézclate con ellos. No permanezcas como adulto. Esto es siempre posible. Simplemente tendido en un prado, siéntete como un niño pequeño bajo el sol. Siempre que sea posible permanece desnudo, de manera que puedas sentirte otra vez como un niño. Todo lo que se necesita es que te conectes otra vez con tu niñez. Ve hacia atrás en el tiempo siguiendo tu memoria. Tienes que llegar a la raíz, porque solo pueden cambiar las cosas si podemos llegar hasta sus raíces. Si no, es imposible. Tan solo haz esas dos cosas. Medita todas las noches y te sorprenderás de cómo viene la relajación, de lo profundo que se vuelve tu sueño y de lo bien que descansas. En la mañana no te sentirás como cuando tienes pesadillas, sudas y sientes presión en el pecho. Por el contrario, te sentirás relajado de tal manera, suelto, otra vez un niño pequeño, sin rigidez. Entonces, durante el día, siempre que haya una posibilidad de volverte un niño, no la desperdicies. En el baño, parado frente al espejo, haz caras como las haría un niño. Sentado en la tina, dale manotazos al agua como lo haría un niño o ten patos de plástico y cosas para jugar. Puedes encontrar 1001 alternativas. El punto es que comiences a vivir otra vez tu niñez. Hay algo ahí listo para florecer pero no hay espacio. El espacio debe ser creado. Recuerda al que está adentro. Siempre recuerda al que está adentro del cuerpo. Caminando, sentado, comiendo o haciendo cualquier cosa, recuerda al que está sentado, comiendo o haciendo cualquier cosa, recuerda al que no está ni caminando ni sentado ni comiendo. Todas las acciones están en la superficie y más allá de toda acción está el ser. Entonces permanece al tanto del no hacedor durante la acción, del no movimiento durante el movimiento. La danza de la luna. Danza bajo la luna llena, canta bajo la luna llena, y pronto encontrarás que surge un nuevo ser en ti que no es tu personalidad, es tu esencia. La luna la jalará, solo tienes que ser consciente de ella. Bailar en una noche de luna llena es una de las más grandes meditaciones. Sin propósito alguno, simplemente baila con la luna, permitiendo que te penetre.
Cuando bailas eres vulnerable, estás más abierto. Si realmente te emborrachas con el bailador desaparece y solo está el baile, entonces la luna penetra hasta el centro de tu corazón, sus rayos llegan hasta el interior de tu ser. Empezarás a encontrar que cada noche de luna llena se convierte en un día que va marcando tu vida. Caras divertidas. Existen varias meditaciones antiguas que hacen uso de caras divertidas. Puedes hacer de esto una meditación. En el Tíbet es una de las tradiciones más antiguas. Busca un gran espejo. Párate desnudo frente a él. Haz caras y cosas chistosas y observa. Con tan solo hacer esto durante 15 o 20 minutos te sorprenderás. Comenzarás a sentirte que estás separado de esto. Si no estás separado, entonces, ¿cómo puedes hacer todas estas cosas? Así, el cuerpo está en tus manos, es simplemente algo que está en tus manos. Puedes jugar con él de esta forma o de otra. Descubre nuevas formas de hacer caras divertidas, posturas divertidas. Haz todo lo que puedas y tendrás una gran liberación y comenzarás a verte a ti mismo, no como el cuerpo, no como el rostro, sino como la conciencia. Esto te ayudará. Video creado por Vive Despierto.